Miércoles 11 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador. La gran minería y su tecnología amigable con el ambiente, ¿elimina o solamente alivia el impacto contra la naturaleza y los seres humanos? La minería en fuentes de agua debe ser excepcionalmente permitida. El costo-beneficio lo justifica y finalmente el pueblo debe ser consultado. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, y vamos a hablar sobre el proyecto de enmiendas constitucionales de la mayoría en la Asamblea. ¿Es coherente con el postulado de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Es consecuente con la impugnación a las enmiendas constitucionales sin referéndum popular? Lo analizaremos. Y además, hoy estará con nosotros Jorge Gallardo, el director de investigación de la Fundación Ecuador Libre y miembro del Foro de Economía y Finanzas. Según un informe especial de la Fundación Ecuador Libre, el gasto corriente creció en 2019 con relación al 2018. El déficit fiscal se mantiene bajo la inversión y crece el gasto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Se cumpliría así el acuerdo de estabilidad fiscal con el FMI? Lo analizamos. La Asamblea presentó a la Corte Constitucional su proyecto de enmienda para tomar funciones del Consejo de Participación Ciudadana, mas no para eliminarlo. La Corte tendría 45 días para responder si lo que cabe es una enmienda o una reforma a la Constitución. El presidente del Consejo de Participación también concurrió a la Corte para un saludo protocolar y acepta tácitamente el proyecto de la Asamblea al oponerse a la tesis de la eliminación sostenida por varios movimientos que ahora tramitan una consulta popular. Desde marzo pasado, la Asamblea anunció un posible proyecto de enmiendas y fue recién este martes cuando entregaron su propuesta a la Corte Constitucional. Lejos de las organizaciones que buscan la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el Legislativo propone que no desaparezca esa entidad y más bien su función de designar autoridades pase al Parlamento. Que se mantenga, porque también hay funciones que deben ser potenciadas, por ejemplo, en la participación ciudadana como tal, las veedurías ciudadanas como tal, la lucha contra la corrupción, las sillas vacías. La Corte tendrá que definir si el cambio propuesto se lo debe tramitar como enmienda, reforma u otra alternativa. Ellos tienen 45 días dentro del marco constitucional para contestar. Hemos nosotros hecho nuestra exposición, un poco los motivos. Vamos a esperar su constatación. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, también acudió a la Corte a una visita protocolar. Ante la posibilidad de que su organismo no desaparezca y solo reduzca funciones, Cruz habla de diálogo. De ser necesario, entablaremos lazos de comunicación y estamos abiertos. Entendamos que el país necesita unidad, entendamos que el país necesita acciones. Es mucho más duro sobre quienes buscan la eliminación del Consejo y ya iniciaron el proceso de recolección de firmas. Y mientras hay un grupo de personas que pretenden refundar el país cada 2, cada 4 años, habemos un grupo de ecuatorianos que estamos luchando por los derechos de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Los dos actos fueron reservados y sin la presencia de medios. La propuesta de la Asamblea es la tercera que plantea cambios sobre el Consejo de Participación Ciudadana. El Movimiento Ahora y el Comité por la Institucionalización iniciaron ya la recolección de firmas en un proceso que incluye una consulta popular. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buen día, buenos días a todos. La protección del ambiente para el futuro de la raza humana ha devenido una gran causa mundial. Es usual reuniones cumbre de jefes de Estado para solidarizarse con esta gran causa. Pero la agresión contra el ambiente paradójicamente se produce por decisiones de esos gobiernos, movidos por la codicia del dinero fácil del extractivismo. Una consulta popular sobre minería de cielo abierto en fuentes de agua es necesaria para definir el futuro del Ecuador y sus habitantes. Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la gentil invitación y un buen día a nuestros televidentes. La minería responsable ha encontrado alguna fórmula
o alguna forma de evitar el daño ambiental o solamente se puede hablar de aliviar ese daño? Sin lugar a dudas existen fórmulas para eso, estimado Alfredo. Principalmente el hecho de que daño ambiental significa causar un impacto que posteriormente no es remediado. En cambio, un impacto ambiental que está previsto en el permiso ambiental significa que yo voy a modificar en algo las condiciones originales, pero luego tengo un plan para regresar eso a la circunstancia lo más parecida a lo original. Entonces sí, y creo que vale la pena hacer esta pequeña distinción para nuestros televidentes, estimado Alfredo, entre lo que es un impacto y lo que es un daño ambiental. Y respecto al impacto, pues sería de necios, Alfredo, decir que minería no es una industria que causa impactos. Sin embargo, los impactos con el avance sobre todo de la tecnología y con el avance de los principios que tiene la industria minera, cada vez se reduce más. A ratos, por ejemplo, nos quieren vender esta idea de que minería es una industria incompatible con el agua, cuando las estadísticas internacionales dicen que minería es una de las industrias que menos agua consume para fines industriales. Chile es un ejemplo de país minero. Su economía depende del cobre, tanto como el Ecuador depende del petróleo, pero solo ha desarrollado con éxito la minería en zonas desérticas y ha tratado recientemente en fuentes de agua en el Aconcagua con la mina de oro, plata y cobre de Pascualama, pero ha ordenado su cierre luego de una gran inversión, porque Barrick Gold, empresa minera canadiense que aplica estándares de minería responsables, no ha encontrado un método de no contaminar las aguas que riegan los cultivos y beben sus habitantes. En el Ecuador, las empresas mineras han presentado planes de explotación que ha aprobado el gobierno. Sí, claro, existen, como usted conoce, Alfredo, y seguramente como nuestros televidentes conocen, existe actualmente un proyecto de explotación a gran escala que es el proyecto Mirador, que se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe, y existe otro proyecto en la misma provincia que está terminando la fase de construcción y que está previsto su inicio de producción en el último trimestre del 2019. En ambos casos, los planes de explotación van de la mano del contrato suscrito con el Estado ecuatoriano, además de las licencias ambientales que incluyen el plan de manejo de los impactos ambientales que ha sido debidamente aprobado por el Ministerio del Ambiente. Y en relación a su inquietud en comparación con Chile, estimado Alfredo, viene el tema también de que la autoridad del agua tiene que dar un permiso de uso y beneficio de aguas. Esto tiene dos efectos. El primero es que la autoridad del agua certifica que no existe afectaciones al acceso humano al agua, y por otro lado que el caudal que se confiere para uso industrial con fines de minería es un caudal que no afecta al ser humano y que además tiene que ser agua recirculada y tratada, y en el caso de que regresare a las vertientes naturales, previamente tiene que ser tratada para que no cause problemas ambientales. En Chile se aplica el método de observación de que la calidad del agua pura está 45 kilómetros arriba de la explotación minera, y que si esta agua se mantiene en condiciones de potabilización 35 kilómetros abajo, el proyecto es viable. En Chile esto no ha ocurrido, en el Ecuador ocurrirá. Los estudios que hay en el Ecuador demuestran eso. Pues Ecuador no tiene una norma desarrollada como la de Chile en generar una distancia mínima, pero el principio es exactamente el mismo en la Ley de Recursos Hídricos, estimado Alfredo. Es decir, yo tomo agua, es mi obligación usar el agua y es mi obligación recircular y tratar la mayor cantidad de agua posible para que primero deje de tomar cada vez tanta agua, y segundo, en caso de que haya una descarga, como ya lo dijimos previamente, la obligación legal dice que el agua tiene que devolverse en igual o mejor condición de aquella que consta en la vertiente natural. Entonces creemos que esto no solo que va a ocurrir, como usted pregunta, en futuro, sino que ya está ocurriendo con los proyectos que están en operación, tanto en construcción cuanto ya en explotación minera. La auditoría ambiental que hizo Contraloría hace algunos años sobre este proyecto ha cambiado, ha aprobado el plan porque señalaba que sí se afectaban las fuentes de agua. ¿Se refiere al proyecto Mirador, entiendo, Alfredo? Sí.
Conocemos que Contraloría hizo un informe. Ese informe no fue precisamente una auditoría ambiental, sino más bien una auditoría de gestión, pero entendemos que ese tema ha sido superado y de hecho el proyecto ya cuenta con su licencia ambiental y ha venido trabajando con regularidad en base al licenciamiento ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente. Viendo este asunto desde la perspectiva costo-beneficio, el beneficio económico que obtendrían el Estado y las comunidades aledañas, ¿cubre el costo ambiental de daños a cultivos, de exportación y a personas? Es que creemos, Alfredo, que no existe incompatibilidad entre industrias como la agrícola y la minera. Sin lugar a dudas podemos hablar muchísimo de los números que tienen que ver con el impacto económico, ¿no? Captación de inversión extranjera, generación de empleo, incremento en las exportaciones, incremento en el PIB, entre otros. Pero no es que minería va a significar el fin de una era agrícola en una zona, bajo ningún concepto. Y eso es fácilmente identificable para nuestros televidentes. Le pongo un ejemplo, uno de los proyectos en la provincia de La Suay, que ha sido duramente atacado por el prefecto Yacu Pérez, resulta ser que el proyecto solamente tiene una superficie de no más allá de 50 hectáreas. Es decir, no va a afectar materialmente a la actividad agrícola de la zona. Y ese proyecto, por ejemplo, tiene una licencia ambiental que declara que va a hacer captación de agua solamente vía aguas lluvias y una recirculación del 80% del agua. Entonces no podríamos hacer la pregunta de decir si es que minería va a justificar el reemplazo de la actividad agrícola, porque no va a haber un reemplazo de esa actividad. Yo creo que debemos verlo del otro lado, estimado Alfredo. Es decir, minería va a darle, además de la agricultura... En el sentido de reemplazar la agricultura de la zona, sino en el sentido de impactar, por ejemplo, en la agricultura de la costa que queda aguas abajo, en la salud de los habitantes de las ciudades de la costa. Precisamente a eso nos referimos, Alfredo. Si es que hablamos de que minería es una industria que internacionalmente capta solamente el 8% del agua de consumo humano y de que la descarga de aguas que se va a dar producto de los proyectos mineros va a ser solamente después de que el agua sea tratada, no debe haber afectación a la industria agrícola. Creo que sería una premisa errada el decir que el agua que se va a descargar va a ser necesariamente agua contaminada. El concesionario minero puede sufrir varias sanciones producto de ese tema. Y hay que recordarle a nuestros televidentes que en eso, la expedición de la nueva normativa ambiental, el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento establecen un régimen de responsabilidades extremadamente exigente para el concesionario. En Pascualama, en Chile, se utilizará la mitigación que han considerado insuficiente de lixiviación con cianuro. ¿Qué se utilizará en el Ecuador? ¿El método ya ha sido aprobado? A ver, en Pascualama, primero el proyecto no cuenta en este momento con las autorizaciones para continuar adelante y creo que ese mensaje también debe llegar claramente. No es que un proyecto tenga o no tenga los permisos, va a seguir adelante. El caso de Pascualama es internacionalmente conocido. Luego, el método de lixiviación con cianuros, estimado Alfredo, no es un método de remediación ambiental, es un método de procesamiento de los minerales. Dependiendo de la calidad de metalurgia de cada proyecto y de los metales que existen en cada proyecto, se puede usar uno u otro método, pero eso es algo propio de cada proyecto minero. No significa que en Ecuador se vaya a usar siempre o no se vaya a usar nunca ese tipo de procesamiento de minerales. Eso depende de cada proyecto y además del interés que cada operador minero tiene. Porque regularmente usted utiliza ese método cuando desea sacar minerales ya procesados y finos, es decir, listos para comercializar. Pero, por ejemplo, existen proyectos en el Ecuador en el cual solo se va a llegar hasta una fase preliminar denominada concentrados, entre otras cosas, precisamente para evitar un eventual problema ambiental por el uso de químicos como el cianuro. A propósito de anclar la seguridad jurídica para la minería en el futuro que se abre con grandes perspectivas, ¿debe haber consulta popular a nivel nacional sobre este tema?
En general, nosotros consideramos que este no es un tema que debe ser sometido a consulta popular, porque la Constitución del año 2008 claramente establece cuáles son las reglas de juego sobre minería, entendiéndose que minería como uno de los recursos naturales es parte de los sectores estratégicos y son un activo que es de exclusiva administración y operación de parte del Estado. En todo caso, si es que se quisiera promulgar algo, tendría que ser por intermedio de una reforma constitucional, más no de una consulta popular, como en este caso estamos viviendo, o se quiere intentar una en la provincia de La Suay, en la que simplemente se le pregunta a la gente algo sin referencia a un texto que debería ser reformado. Pero en general creemos que este tema tiene que ser tratado de la forma en que tiene que ser tratado, que es de intermedio de los textos normativos, y particularmente si es que se pretende modificar el régimen legal de minería, esto tiene que ser vía reforma constitucional, Alfredo. Pero la consulta popular consulta la voluntad del soberano, o sea que esa tesis suya le estaría limitando a que sobre minería no se puede hacer consultas. No estamos diciendo que nos oponemos a la consulta popular y bajo ningún concepto nos oponemos a un mecanismo de participación ciudadana. A lo que vamos es que la esencia de la consulta popular es preguntarle a la gente sobre una reforma normativa, sobre un cambio institucional, y eso es lo que en este momento no está pasando. Porque lo que se le está preguntando a la gente, o sea, que se debería definir exactamente cuál es la materia de la consulta y también de que sea a nivel nacional para evitar esto de la parroquialización, digamos, del problema. Usted ha sido asertivo en la segunda parte de la pregunta, estimado Alfredo. El otro tema es que minería es un tema de interés nacional y consecuentemente tiene que ser tratado como tal. No puede funciones que son del Estado central por intermedio de una consulta popular quedar en manos de la prefectura o del cantón. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que esto tiene que ser tratado con el interés nacional y para eso el llamado es del Estado central, ¿no? Evidentemente. Andrés Icaza, vicepresidente de Cámara de Minería, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Este fin. Vamos a una pausa y al regresar estará Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, y vamos a hablar sobre el proyecto de enmienda constitucional de la mayoría parlamentaria que busca transferir a la Asamblea la competencia de nombrar autoridades que durante el correísmo la tuvo el Consejo de Participación Ciudadana. Lo analizamos al volver. No se vaya. ...46 firmas se necesitaban para presentar la propuesta de enmienda constitucional y limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, pero lograron reunir 56. Ahora hay consensos y así asambleístas de esta coalición legislativa presentaron formalmente ya el proyecto de enmiendas constitucionales para restarle funciones al Consejo de Participación y devolverle a la Asamblea la facultad de designar autoridades. Vilma Andrade es asambleísta por la Izquierda Democrática. Bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Stephanie, y un saludo afectuoso a la audiencia. Buenos días también. Una enmienda constitucional cabe cuando no se altera la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, es decir, que no establezca tampoco restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. Si eliminan al Consejo, ¿estarían alterando la estructura? Y pregunto esto porque si no, ¿por qué no están impulsando más bien esa vía que era su postura desde un inicio? Bueno, primero que no se modifica la estructura del Estado. Recordemos, la Constitución establece 5 funciones del Estado. Una que es la función ejecutiva, la judicial, la electoral, la de transparencia y control social. Y dentro de la función de transparencia y control social se encuentra un órgano de esa función, como es la Contraloría, la Procuraduría, las Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eliminando un órgano de la función, como ya hicimos con la Supercom, no se modifica, no se cambia la estructura fundamental del Estado. Yo quiero enfatizar que efectivamente al inicio de la gestión del presidente de la República, Izquierda Democrática le planteó de forma contundente, clara, con toda la fundamentación legal, que efectivamente en la consulta popular elimine ese Consejo de Participación que se constituyó en el mecanismo nefasto para la democracia, para concentrar el poder, y que evidenciamos no solamente la corrupción que ahora
espanta a los ecuatorianos y indigna a los ecuatorianos día a día. Es responsabilidad de ese Consejo de Participación que no luchó contra la corrupción y también puso al frente de los organismos de control solamente adláteres al poder, subalternos al poder. Sobre esa base nosotros planteamos, sin embargo, eso desgraciadamente no se dio y ustedes recuerdan la última consulta, más bien en la consulta lo que se planteó es que se elijan a los consejeros vía elección popular. Por eso es que nosotros, entendiendo el momento político que vive el Ecuador, creo que tenemos la responsabilidad de al menos darle una respuesta al país limitando lo más nocivo que ha representado para el Ecuador esta designación de autoridades. Pero Izquierda Democrática ha estado siempre preocupada, la Izquierda Democrática, del tema de participación ciudadana. Entonces, si bien creen que el tema de la designación de las autoridades es uno de los elementos más nocivos en cuanto a las facultades que tenía el Consejo, hoy en esta alianza y esta propuesta que hacen, lo que plantean es que el tema de la participación ciudadana se siga manteniendo desde el Consejo de Participación y entonces eso no contradice más bien las propuestas que han venido defendiendo desde la Izquierda Democrática sobre cómo la participación ciudadana no debería estar estatizada o en su efecto lo que ocurrió. Recordemos lo que decía Paco Moncayo desde el 2016. He planteado que inicialmente, al iniciar las funciones como presidente de la República, convocaré a una consulta popular para derogar todas las enmiendas tramposas que aprobaron en la Asamblea y para crear instituciones democráticas suprimiendo aquellas que están convirtiendo a este país en un Estado absolutista, totalitario, autoritario. En una consulta de una sola vez pediremos al pueblo que se exprese sobre estos aspectos fundamentales. Eso como candidato de ustedes, con la Izquierda Democrática. Y entonces, ¿qué pasa ahí con la participación ciudadana? Bueno, ahora nosotros estamos diciendo que esta propuesta obedece al momento político. Si planteamos la reforma parcial y por lo tanto vamos a un referéndum que a la postre siempre va a ser impulsado desde la Asamblea, sabemos que todos los referéndums por experiencia en el Ecuador han sido la oportunidad de rechazar o aprobar o apoyar al ente o persona que lo promueva. Hay que ser objetivos. La Asamblea no cuenta en este momento, bueno, en general los parlamentos en el mundo no contamos con el favor popular porque no entregamos obras. Claro, pero hay otras iniciativas para eliminar el Consejo. Por eso decíamos, nosotros analizamos y en forma amplia, porque también depende de los consensos. Esta propuesta de Izquierda Democrática que concitó el apoyo y la adhesión de todas las bancadas, excepto la de la Revolución Ciudadana, es que tiene un elemento diferenciador muy interesante y es que recogemos la verdadera participación ciudadana para que en el Parlamento se establezca una comisión técnica especializada que lleve adelante la convocatoria a un concurso de méritos y oposición, la veeduría, la impugnación y le entregue a los ecuatorianos, a la Asamblea Nacional, una lista de elegibles, ojalá de las personas más idóneas que existen en el Ecuador. Hablemos sobre esas diferencias de los organismos. Hablemos sobre esas diferencias porque bien sabe usted varios de los procesos que ya consta con impugnación, con veeduría, pero ya sabemos también lo que pasaba con eso. Ahora, es distinto lo que proponen ahora y digo porque la propuesta es no volver al pasado y me refiero a 2 a 3 líderes de partidos decidiendo desde el sofá de su casa quién va y quién sale. Ahora proponen que para fiscal, contralor, defensores, CNE, haya un proceso de méritos de oposición, pero que lo haga esta comisión a la que usted se refiere, que va a ser la que decida finalmente los nombres de los candidatos para el visto bueno luego del pleno de la Asamblea. ¿Bajo qué parámetros, Vilma, plantearon esta integración de la comisión? Un delegado de cada una de las funciones del Estado, un igual número de ciudadanos que sean seleccionados por ese Consejo de Participación Ciudadana que otros quieren eliminar y 3 delegados de las instituciones de educación superior de posgrado. Bueno, ahí lo que habíamos visto es la necesidad de que exista la visión de cada una de las funciones del Estado.
Creo que desde mi experiencia como diputada en el último Congreso Nacional, pude establecer que cuando se entregaban ternas de las diferentes funciones del Estado, realmente teníamos personas, en la mayoría de los casos, que representaban realmente una trayectoria, una idoneidad. Y por eso podemos ejemplificar y también comparar. En el Ecuador, los anteriores contralores, y solo quiero poner en ese organismo, están viviendo aquí en el Ecuador. Son personas que siguen dando la cara. El contralor electo por ese último Consejo de Participación Ciudadana está huido de la justicia y está disfrutando de los millones de su corrupción. Él y su hijo están viviendo fuera del país. Por eso nosotros creemos que es necesario esa visión de cada una de las funciones del Estado, pero algo que es interesante y que es innovador es el hecho de que también la academia de las universidades que tienen posgrado en Derecho Constitucional puedan tener sus delegados y los ciudadanos, porque si estamos partiendo que no se elimina, vía enmienda no podríamos eliminar al Consejo de Participación, pues que ellos en la responsabilidad que tienen de impulsar la participación ciudadana nos entreguen los nombres. Sin embargo, queremos señalar enfáticamente que esta propuesta de enmienda que nació en marzo, es decir, mucho antes de la propuesta también del Comité de Reinstitucionalización del Ecuador, va en paralelo, no limita la una a la otra. Ojalá que recojan todas las firmas, ojalá que llegue al culmino del proceso. Bueno, pero fíjese que ya ponen la participación del Consejo de Participación y por eso preguntaba yo qué haría, cómo funcionaría, por lo que toman en cuenta que vengan también los nombres desde ese propio Consejo de Participación, en lo que muchos de ustedes están de acuerdo con eliminar. Y pregunto porque la idea es que esta comisión no se vuelva la comisión todopoderosa que va a definir los nombres, porque los miembros de esa comisión tampoco son los que han sido elegidos por el pueblo, sino que sean un filtro para llegar al Pleno. Sí, y eso es interesante ya. En la mayoría de los parlamentos lo que se lleva es a tener acuerdos, consensos, y creo que desde la óptica pasada no podemos seguir con ese mecanismo, como usted muy bien le señalaba, que 3 actores políticos o dirigentes políticos puedan decidir quiénes están al frente de los organismos. Siendo así, esta propuesta que ahora ha logrado el acuerdo y el consenso es muy interesante, porque no limita la participación, es decir, algún ciudadano que no tenga una ligazón o un apadrinazgo desde la organización política puede participar, pero si es que llega a aprobarse la consulta, que así esperamos suceda, tendremos que implementar lo que el pueblo decida. Vilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un lindo día a todos. Igualmente, 7:32. Vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios ya está Jorge Gallardo, el director de investigaciones del Foro Ecuador Libre y miembro del Foro de Economía y Finanzas. Vamos a hablar sobre la ejecución presupuestaria que muestra que el déficit fiscal crece. No es suficiente la austeridad que ha ofrecido el gobierno. Una breve pausa y volvemos. No se vayan. Un informe especial de la Fundación Ecuador Libre reporta que el gasto del gobierno sigue sin ajuste y por tanto continúa su marcha, el déficit fiscal. Jorge Gallardo, director de investigaciones de Fundación Ecuador Libre. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, buenos días. Entre enero y agosto de 2019 se registró un déficit global de 1.297 millones de dólares, casi el doble de 2018, según señala el informe. ¿Qué metodología se utilizó para establecer esta cifra? Bien, buenos días. En primer lugar, quiero dejar claro de que las cifras a agosto, usando la metodología internacional que utiliza el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador para contabilizar sus cuentas públicas, demuestra que el ordenamiento fiscal durante el presente año ha sido insuficiente y eso se refleja tanto en el déficit global como en el déficit primario, que es mayor a los déficits registrados el año anterior. Yo quisiera... O sea, para aclarar a los televidentes, el déficit primario es el que hay antes de pagar deuda. Antes de pagar los intereses de la deuda. Los intereses, porque el servicio de la deuda. No se contabiliza las amortizaciones.
Las amortizaciones de la deuda se ponen en un cuadro adicional que es el financiamiento de los diferentes rubros, entre lo que cuenta el capital que hay que pagar de la deuda. Solamente los intereses entran en el presupuesto y quitando los intereses, entonces se obtiene el resultado llamado primario. Ahora bien, yo quisiera mostrar un cuadro en el cual se demuestra que el gasto corriente de enero a agosto del presente año con relación al año anterior ha crecido en 9.6%, es decir, en 1.014.7 millones el gasto corriente, siendo el rubro más importante las transferencias y donaciones corrientes por 730 millones y los gastos financieros por 377. Y fíjense ustedes en este cuadro que los gastos por remuneraciones, que es donde se debe de cortar la grasa del gobierno, solamente se ha reducido en 84 millones de dólares. Entonces, ¿por dónde ha venido el tijeretazo para atenuar ese... Ahora ya vamos a ir a esa parte. Pero del gasto corriente es el 79% del gasto total. Y del gasto corriente, a su vez, los gastos en personal representan el 59%, prácticamente el 60%. Entonces, la reducción en gastos de personal no corresponde a lo ofrecido y en reducción de subsidios y endeudamiento también. Así es, eso nos vamos a referir luego cuando hablemos sobre la parte de las medidas que se deben de tomar para enfrentar esta situación. Pero lo que quería yo recalcar es que por dónde ha venido el recorte. El recorte ha venido por los gastos de inversión y capital, como podemos ver en el cuadro, donde se ha reducido la inversión pública en 15,4%, que equivale a 574.8 millones. ¿Qué significa esto? Que usted está cortando el gasto más productivo que tiene el gasto público, que es inversión. Y sin embargo ha crecido el gasto más improductivo, que es el gasto corriente. Por lo tanto, para ordenar las finanzas públicas, tenemos que entrar a manejar el tema del déficit por el lado primario, por el lado corriente, para poder llegar a un equilibrio fiscal, no en este ni el próximo año, pero por lo menos en el año 21, como está proyectado, entregar un sector público con un superávit que permita no incrementar en el futuro el endeudamiento público. Pero si se aumenta el gasto corriente, ¿cómo están los ingresos corrientes? ¿A este paso aumentará la carga de impuestos? Mire, en los gastos corrientes lo que podemos ver nosotros en los gráficos es que los gastos tributarios, los impuestos, han crecido apenas 130 millones de dólares de enero a agosto. Es decir, de 10.004 millones de enero a agosto a 10.134. Mientras que el gasto público, como hemos visto, pues se ha disparado. Entonces, no hay una correlación entre... Pero esta diferencia que es el déficit... ¿Perdón? Esta diferencia que es el déficit, ¿cómo se la cubre? ¿Con más endeudamiento o con más impuestos? No, aquí vamos a lo siguiente. En primer lugar, ya hablamos sobre el asunto de los gastos corrientes, hay que entrar a cortar la grasa y eso significa claramente que los gastos de personal, las remuneraciones del sector público, con una serie de instituciones creadas en los últimos años, hay que cortar eso y volver nuevamente a los porcentajes que se tenían con relación al Producto Interno Bruto antes del gobierno de Correa, es decir, alrededor de 6-7 puntos del PIB. Esto significa un recorte de gastos de personal de alrededor de 2.000 millones de dólares, que son 2% del PIB. Por otro lado... Ahora, pero se ha vendido la idea de que eso va a provocar un problema social, especialmente en la capital de la República, donde está el centro de la burocracia. Aumenta el desempleo. El INE así lo va registrando cada vez que hace sus informes. Mire, aquí el empleado público no es que se va a la calle con una mano adelante y otra mano atrás. Se va con una liquidación y esa liquidación le permite una holgura para poder reubicarse en el mercado de trabajo, ya sea con un empleo o a través de un emprendimiento, a través de los dineros que recibe por su liquidación. Es decir, eso hay que definitivamente enfrentarlo porque los impuestos que pagamos los ecuatorianos no pueden seguir alimentando una burocracia ineficiente con dobles cargos, 3 cargos en un mismo puesto que en definitiva están atrasando la inversión y el desarrollo.
Entonces, ese es un tema. Otro tema que también se topa y que tiene que toparse es permitir al sector privado la importación, comercialización de los combustibles, para que en el Ecuador se tengan precios de los combustibles a niveles internacionales, se elimine el contrabando de frontera y sobre todo el inmenso subsidio y gasto financiero que tiene el gobierno para importar. Fíjese usted que la importación de combustible hasta agosto de este año asciende a 2.600 millones de dólares y el subsidio a 697 millones de dólares. Es decir, esa situación no puede continuar. Por consiguiente, esa es otra de las medidas que tienen que tomarse. Y con relación a los impuestos, hay que eliminar impuestos distorsivos, porque con las dos medidas anteriores que acabo de anunciar, hay espacio suficiente para eliminar impuestos como el ISD, el anticipo del impuesto a la renta y una serie de impuestos a consumos especiales que gravan bienes que no tienen nada de especiales, para que en definitiva estimular el consumo, el crecimiento y que la economía pueda reactivarse. Pero en este paso entonces habrían tres caminos: o aumentar o reducir impuestos, o aumentar el endeudamiento, o eliminar el subsidio al diésel. No es solamente el subsidio al diésel, estamos hablando también de las gasolinas. No hay que topar el gas todavía no representa... Pero el diésel es la carne. ¿Perdón? El diésel es lo mayor. El diésel básicamente tiene que llegar a precios internacionales. Y si usted elimina impuestos, ¿no verdad?, reduce la carga impositiva, definitivamente está aliviando los costos de operación de las diferentes actividades que hoy están subsidiadas con el precio del diésel. Entonces hay que sincerar la economía, no es gratis, no se lo hace sin dolor. Después de 12 años de desajuste, vamos a tener que seguir pagando un precio, pero ese precio que hay que pagar ojalá sea lo más rápido posible y no con este gradualismo insufrible que vemos que aumenta el desempleo, no crece la economía porque no se toman las medidas adecuadas. Jorge Gallardo, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Yeah.